Sofía y Héctor llegaron al amanecer al rancho Las Cruces, un viejo caserío en Puebla que los esperaba medio abandonado entre milpas y ceibas retorcidas. Sofía, fotógrafa en busca de su primer gran proyecto, ocultaba un temor profundo. Su hermano menor había desaparecido en circunstancias misteriosas al adentrarse en campos parecidos años atrás. Cada surco húmedo le recordaba aquella pérdida. Héctor, periodista insaciable, ansiaba la exclusiva que redefiniera su carrera, aunque el peso de su última investigación fallida lo mantenía despierto por las noches. El rancho se alzaba con muros de adobe cuarteado y techos de teja rota salpicados de líquenes grises. A lo lejos, las campanas de la iglesia de San Miguel repicaban un eco metálico que se filtraba por las rendijas de la puerta. El aire olía a maíz seco y a humo de mezcal que escapaba de algún fogón lejano. Cada paso sobre la tierra reseca crujía con resonancias antiguas, como si el suelo guardara voces olvidadas. Al mediodía, doña Elisa, la vecina de mirada penetrante, salió del pueblo para advertirles: aquí no es campo ni rancho, es territorio de cosas que no entienden de oraciones. Su voz rasposa describió desapariciones sin cadáveres, rezos en náhuatl y el espantapájaros que anda de plaza en plaza cuando el reloj marca la medianoche. Sofía frunció el ceño, escéptica por educación urbana, pero sintió un nudo en la garganta. Héctor la miró con curiosidad. En su libreta empezó a bosquejar símbolos que doña Elisa trazó en el polvo. Mientras instalaban su equipo, se percibió la primera grieta entre ellos. Héctor insistía en quedarse hasta documentar cada detalle. Sofía propuso regresar al pueblo y buscar más información. Ella recordaba rostros angustiados tras la tragedia en la milpa. Él temía perder la oportunidad de su vida. El calor del atardecer intensificó su debate mientras una nube de moscas rondaba un viejo espantapájaros. Paja amarillenta, trapos rasgados cubriendo su pecho y un sombrero raído inclinado como si saludara. Un perro callejero, tuerto y flaco, los siguió hasta la barda del fondo, gimiendo y retrocediendo al mismo tiempo. Sofía capturó el momento en su cámara, sin sospechar que aquella imagen sería la antesala de un horror que se trasladaría cada medianoche al lugar donde menos lo esperaran. Al marcar la 14ª hora de la noche, un viento helado cruzó el umbral de la casona y apagó una de las luces de aceite, dejando a Sofía y Héctor a la penumbra. Héctor, revisando las fotos en la pantalla de su cámara, sintió cómo se le aceleraba el pulso al descubrir que el espantapájaros ya no estaba en el lindero norte, sino plantado a pocos metros de la puerta principal, con la cabeza inclinada como si los espiara. En su mente bullía la urgencia de la exclusiva perfecta, esa que restañaría las heridas de su reputación tras la nota fallida del huracán en Veracruz. Sofía, envuelta en su chal de lana, notó un crujido cercano. Recordó la noche en que perdió a su hermano en un rancho similar. La culpa y el miedo la apuñalaron de golpe. Se acercó al ventanal. La luna llena iluminaba la milpa, donde las mazorcas secas se movían en coro como manos hambrientas. Un murmullo apenas audible, mezcla de susurros en náhuatl y el raspar de paja, provocó que Sofía retrocediera, la piel de gallina cubriéndole los brazos. Héctor propuso tomar una linterna y acercarse para fotografiar mejor al espantapájaros, pero Sofía exigió precaución, temerosa de desencadenar algo peor. Su conflicto interno explotó. Él ansiaba la inminente portada de su revista. Ella quería evitar repetir la tragedia de su pasado. En ese momento, el perro tuerto que los había seguido días atrás apareció de la nada, ladrando con fiereza y gruñendo al muñeco, como advirtiéndoles de un peligro mayor. Sus ojos, brillantes en la penumbra, reflejaron un conocimiento ancestral. Mientras Héctor apuntaba su linterna al rostro de paja, distinguieron una inscripción apenas legible en el sombrero raído, un ideograma extraño que vibraba con energía oscura. El crujido de la grieta en las vigas de la casa resonó con fuerza, y el perro salió corriendo hacia la milpa, desapareciendo entre los surcos en silencio. Sofía y Héctor, paralizados, comprendieron que aquel espantapájaros tenía propósito y voluntad propios.
suyos, y que su posición no era un simple accidente. Comenzaba a trazar un círculo de terror alrededor de ellos, obligándolos a enfrentar sus peores temores. Al despuntar el alba, Sofía repasaba frenéticamente las notas en su libreta, sintiendo cómo cada palabra rememoraba la risa que su hermano jamás volvió a escuchar. En una de las fotografías nocturnas, descubrió una mancha oscura tras el espantapájaros, casi imperceptible, pero en su mente resonó como un eco de culpa. Héctor, por su parte, anotaba en silencio las coordenadas de donde aparecía el muñeco, obsesionado con la exclusiva que podría rescatarlo de su última caída profesional. Decidieron explorar al mediodía el granero contiguo a la bodega principal. El aire olía a polvo y a madera añeja, y en una esquina hallaron máscaras de jaguar y jagüeyes vacíos, cubiertos de telas chamuscadas. Un rayo de sol, colándose entre las tablas, arrancó un pedazo de lona pintada con símbolos en náhuatl y caligrafía castellana. No despiertes al guardián. Sofía sintió un nudo en la garganta y sugirió retirarse, pero Héctor, encendido por la promesa de noticias exclusivas, insistió en seguir. Sus voces resonaron en el eco del granero, como si otras presencias escucharan, amplificando su discusión hasta rasgar la tensión en el aire. Al salir, el perro tuerto apareció sosteniendo en sus fauces un hueso cubierto de runas idénticas a las del espantapájaros. Héctor lo tomó con manos temblorosas y notó que la tierra alrededor estaba teñida de un barro rojizo, casi como sangre seca. Un crujido hizo que ambos giraran al unísono. La mirilla del cobertizo oscilaba y al otro lado se dibujaba la silueta del espantapájaros, más erguido y amenazante que nunca. Un aullido de coyote rasgó el silencio y el perro huyó, dejándolos solos ante el susurro creciente de una maldición que comenzaba a cobrar voz. La casona quedó sumida en un silencio sepulcral. Solo el tic-tac del viejo reloj de péndulo y el eco del viento colándose por las ventanas rotas rompían la quietud. Sofía dormía en la hamaca del corredor, presa de un sueño inquieto al recordar la risa de su hermano. De pronto, el vaivén enloquecido de la tela la hizo despertar de golpe. Un grito ahogado estalló en su garganta al descubrir, junto a sus pies, al espantapájaros plantado con soberbia, su ojo de vidrio brillando con un fulgor carmesí. Sintiendo que su pierna quedaba atrapada en la paja, Sofía quiso retroceder, pero el muñeco sujetó su tobillo con una mano fría, penetrante, que le erizó cada vena. El olor a tierra mojada y a resina vieja se mezclaba con el sudor de su miedo. Héctor apareció en el umbral, sujetando la linterna del celular y la cámara, con la respiración entrecortada. En su mente resonaba el reproche de su editor, dispuesto a despedirlo si no tenía la exclusiva definitiva. Cuando la luz apuntó hacia el pasillo, alumbró murales descoloridos de santos con miradas vacías y astillas de madera carcomida surcando el suelo. Héctor avanzó con cautela, enfriando su ambición ante el terror real. Al doblar la esquina, vio a Sofía pálida, inmóvil, y al fondo, el espantapájaros esbozando un movimiento casi humano. Antes de reaccionar, un sable antiguo colgado en la pared se descolgó y cayó con estrépito, hiriendo levemente el pie de Héctor y tiñendo la madera de un líquido oscuro. Sofía, tironeando su tobillo, recordaba las plegarias que su abuela entonaba en náhuatl como amuleto. Con voz temblorosa, pronunció palabras olvidadas que, según decían, repelían a los espíritus malévolos. El espantapájaros retrocedió un paso. Las runas negras en su sombrero parecieron vibrar y un viento glacial recorrió el corredor. Héctor aprovechó para arrastrar a Sofía hacia la cocina, chocando contra un guacal repleto de frutas mustias y ajado por el tiempo. Entre la penumbra, ella halló sal gruesa y semillas de chía en un cuenco polvoriento. Dibujó un semicírculo protector alrededor de ambos, mientras Héctor iluminaba con su linterna y tomaba
instantáneas con manos temblorosas. Entonces, un canto gutural emergió del fondo de la milpa y el espantapájaros exclamó en un siseo lastimero: «¡Miriam!». Sofía reconoció la voz rotunda de su hermano desaparecido. La lámpara de querosén parpadeó 2 veces antes de apagarse, sumiéndolos en sombras absolutas y dejando solo el crujido de pasos que se acercaban. Al despuntar el alba, Sofía revisó el tren delantero de la camioneta bajo una llovizna persistente. Cada gota convertía el polvo rojizo en lodo resbaladizo. Héctor giró la llave y solo escucharon el quejido del motor ahogado. Él recordó la promesa rota a su editor. Ella sintió revivir la noche en que no llegó a tiempo para salvar a su hermano. Esa mezcla de culpa y rabia le surgía a huir, pero el rancho parecía alimentarse de su desesperación. Decidieron avanzar a pie por el camino de terracería. El barro arrancaba gritos de dolor a Sofía cada vez que hundía la bota. Héctor luchaba por sostener su cámara, consciente de que cada foto podía ser su salvación o su perdición. El cielo gris vomitaba relámpagos que iluminaban siluetas entre las cañas secas. ¿Era el perro tuerto que los acechaba o solo una ilusión creadora de la tormenta? Al llegar al portón de hierro, lo encontraron cerrado por una cadena de eslabones corroídos. Intentaron radiar ayuda con el celular, pero no había señal. Un crujido detrás de ellos cortó el aliento. Joaquín, el viejo cuidador, emergió del monte empuñando un machete cubierto de barro y finas vetas negras. En su rostro, la mirada era la de un títere poseído. Sin mediar palabra, la punta del machete trazó un surco en la tierra, y en ese instante el aire se llenó de susurros en náhuatl. Sofía sujetó el brazo de Héctor y tiró de él, pero sintió como una fuerza invisible la aterrizaba al suelo. Al alzar la vista, vio al espantapájaros plantado a metros de ellos, con el mismo ideograma brillante en el sombrero. El corazón les latió al ritmo del trueno, mientras la puerta permanecía inamovible y el rancho, lejos de liberarles, los invitaba a descender aún más en su pesadilla. En la pequeña capilla que se ocultaba tras la casona, Sofía y Héctor encontraron un armario cubierto de hiedra seca. Al abrirlo, descubrieron una caja de cedro llena de diarios amarillentos y recortes de periódicos de principios del siglo XX. El olor a encuadernación olvidada y a cera quemada les inundó los sentidos, como si la casa exhalara sus propios secretos. Sofía, con dedos temblorosos, empezó a hojear el primer diario. Reconoció la caligrafía burda de don Eusebio, el primer propietario del rancho. En sus páginas describía un pacto sangriento con un chamán otomí. A cambio de protección contra plagas, debía entregar la voz de un niño cada cosecha. El nombre Miriam aparecía garabateado junto a una fecha de luna nueva, la misma que a Héctor y Sofía les había anunciado doña Elisa. Esa revelación hizo brotar en ella un puñal de culpa. La misma luna había marcado la desaparición de su hermano. Héctor, hojeando recortes de prensa, palideció al ver la foto de un joven periodista que entrevistó a don Eusebio en 1923. Era su propio bisabuelo. Allí estaba impreso el reportaje que glorificaba la boda del hacendado tras el último sacrificio. Su ambición se tornó en horror al entender que la sangre ancestral corría por sus venas y sellaba el destino de los que osaban profanar el rancho. Mientras tanto, la capilla se estremecía con un coro de susurros lejanos. Ratones correteaban entre las grietas del piso y una vela parpadeó hasta extinguirse, dejando el lugar en una oscuridad casi sólida. Sofía encontró una última página arrancada. Describía el ritual para liberar las voces atrapadas, pero advertía que el responsable debía revelar su propia culpa ante el guardián. Sin confesión, la maldición se renovaría cada noche. Con el diario en mano y el peso de sus linajes pesando sobre sus hombros, Sofía y Héctor comprendieron que aquella investigación ya no era solo una historia para contar, sino una deuda que debían saldar con su propia sangre y voluntad.
Las noches en el rancho se volvieron una sinfonía de lamentos y crujidos imposibles. Cada vez que la luna llena asomaba tras las nubes, un viento cortante recorría los pasillos, arrastrando hojas secas y desprendiendo ruidos de cadenas oxidadas. El espantapájaros emergía de la milpa con los brazos extendidos, como si quisiera abrazar el mundo con su horror. Su paja resumaba una savia negra que goteaba al suelo, formando charcos que olían a sangre vieja. Sofía despertaba en sudor, atormentada por visiones de su hermano encogido en un rincón, suplicando ayuda. Héctor, cada vez más obsesionado con documentar el monstruo, revisaba compulsivamente sus fotografías, encontrando rostros espectrales ocultos tras la paja. Su ambición se convertía en su cárcel. La idea de la gran exclusiva lo cegaba a la urgencia de huir. Entre ellos surgieron reproches impulsivos. Ella lo acusaba de sacrificar su vida por la nota perfecta. Él la acusaba de dudar de su valor como investigador. Una madrugada, la amenaza escaló en violencia. El gallinero estalló en caos. Gallinas desplumadas surgieron empapadas de lodo y corrieron hacia la casa, graznando con voces humanas. El perro tuerto apareció desquiciado, embistiéndolos mientras su ojo sano resplandecía con un fulgor malévolo. Del granero se alzó un canto ancestral en náhuatl, rotundo y siniestro, y el espantapájaros, erguido en el centro del patio, lanzó un chillido que retumbó en sus huesos. Atónitos y desorientados, Sofía y Héctor comprendieron que el guardián no solo se movía, sino que absorbía la vida que encontraba a su paso. El pacto sangriento de don Eusebio había despertado algo hambriento de nuevas víctimas, y para colmo, la tormenta los había aislado aún más. Los puentes de tierra que rodeaban el rancho estaban anegados, y la corriente arrastraba todo intento de escape. El terror superó el umbral de la razón, y en medio de charcos de sangre y plumas, la pareja solo vio una salida: enfrentar al espantapájaros antes de que terminara de devorar sus almas. La tormenta azotaba sin clemencia, haciendo crujir la techumbre de teja sobre Sofía y Héctor, atrapados en la vieja sala de costura de la casona. El suelo embarrado estaba hundido de pisadas recientes y el olor a humedad atascada se mezclaba con el tufo acre del sudor y el miedo. Cada relámpago revelaba fugazmente los detalles de la estancia: maniquíes desmembrados, hilos oxidados y manchas de lo que parecía sangre seca. El generador que guardaban en la bodega ya no funcionaba, y la linterna de Héctor parpadeaba entre apagones constantes. Sofía repasaba sus escasas provisiones: solo un puñado de granos de maíz, una cajetilla de fósforos húmedos y una botella de agua turbia. Héctor, con la cara demacrada, sostuvo la cámara como un trofeo inútil. Las fotos no calman el hambre, ni restauran la batería, ni ahuyentan a un espantapájaros viviente. La tensión estalló cuando Héctor, exasperado, recriminó a Sofía por insistir en rituales que no eran más que cuentos viejos. Ella le devolvió con furia, recordándole que su sed de primicia casi los condena a la misma fosa que a los niños sacrificados. Ambos alzó la voz, y sus reproches amortiguaron por un momento los crujidos de la casa. Pero al terminar, el silencio les golpeó con más fuerza. Comprendieron que estaban solos, sin esperanza, sin redención posible. Sofía, temblando, se dejó caer junto a un baúl, las lágrimas mezclándose con la tierra en su rostro. Héctor se le unió, derrotado, sintiendo cómo la culpa y la agotadora vigilia lo consumían. Desde la ventana rota apareció la silueta del espantapájaros, más gigantesca y retorcida que nunca. Susurros siniestros escaparon de su boca de paja: no hay lugar al que huirán. La madera del marco pareció expandirse y encerrar la sala en una jaula viviente. En ese instante, con sus fuerzas al límite, Sofía recordó la última indicación del diario: solo admitiendo su culpa ante el guardián podrían quebrar el pacto.
pero confesar su propia sangre significaba enfrentarse a un sacrificio desgarrador. Héctor cerró los ojos y dejó caer la cámara al suelo, aceptando el peso de su ambición fallida. Ambos supieron que antes de la última medianoche debían decidir si seguían huyendo de sí mismos o se enfrentaban al espantapájaros en un acto de expiación final. La medianoche cayó con un estruendo de relámpagos que iluminaron la silueta del espantapájaros recortada contra la milpa. Sofía apretó el diario en una mano y la obsidiana en la otra, sintiendo el pulso retumbarle en las sienes. Héctor, con el alma resumida en aquel instante, encendió una lámpara de aceite mientras repasaba en voz baja las palabras del ritual. Debía confesar su culpa ante el guardián y ofrecer sus miedos como ofrenda. Avanzaron hacia el corral, donde el aire se espesaba con un hedor a barro y paja mojada. Cada paso crujía bajo sus botas y el viento arrancaba chillidos a las viejas correas de cuero colgadas de las paredes. El perro tuerto reapareció, sus ojos ardiendo, como si supiera que esta noche se decidiría el destino de todos. Héctor se detuvo y murmuró: «Perdóname por dejar que tu herencia damnificara esto. Te pido perdón por mi ambición». Su voz tembló, pero siguió: «Te confieso que temí fracasar, que preferí la primicia antes que la vida de otro». Sofía, con la voz rota, elevó la obsidiana y gritó el nombre de su hermano: «Miriam, te fallé». Entonces, un crujido ensordecedor partió el silencio y el espantapájaros cobró vida. La paja se retorció, el ojo de vidrio relució como una llama espectral y una voz hueca retumbó: «Engaño». De sus fauces hechas de trapo surgió un aura negra que los empujó contra la tierra. El cuidador Joaquín, poseído por la herida del pacto, irrumpió empuñando un machete. Quería impedir que consumaran el ritual y sellar la maldición con nueva sangre. Al verle, el perro se interpuso, ladrando frenético. En la confusión, Héctor lanzó la lámpara al suelo, prendiéndola contra la paja húmeda y creando una barrera de fuego. Sofía, con manos temblorosas, asestó un golpe certero al ojo del espantapájaros. El vidrio se hizo pedazos y un grito agudo atravesó el aire. La obsidiana cayó al suelo bajo un resplandor amenazante, y Héctor la aplastó de un pisotón mientras recitaba último verso del conjuro. Un viento huracanado los envolvió y, al unísono, el espantapájaros se desplomó hecho astillas. Joaquín, liberado brevemente de la posesión, cayó de rodillas y susurró una oración en otomí antes de derrumbarse sin vida. Cuando el fuego se extinguió, la lluvia lavó la sangre y la tierra tembló una vez, dejando un silencio tan denso que ambos creyeron oír el latido de su propio alivio. El pacto se había roto, pero el precio había sido más alto de lo que imaginaron. El alba rompió con un cielo encapotado y un silencio sepulcral. Sofía y Héctor salieron del corral en ruinas, las botas hundidas en el barro y la mirada perdida entre fragmentos de paja y rescoldos de fuego. Sobre la tierra, la obsidiana rota era la única prueba tangible de la batalla nocturna, y en el aire flotaba el olor a lluvia recién llegada y a ceniza mezclada con hierbas quemadas. Sofía caminó hasta el viejo espantapájaros, ahora reducido a astillas negras. Acarició con el dorso de la mano la tierra húmeda, recordando el rostro de su hermano inundado en luz de linterna. Sentía el nudo de la culpa aflojarse, reemplazado por un peso nuevo, la certeza de que, para salvar su vida, había ofrecido más que palabras. Héctor recogió la cámara destrozada. Cada lente estallado era un recordatorio brutal de su ambición desmedida. De regreso a la casona, encontraron a doña Elisa y varios vecinos reunidos en la plaza. Sus ojos reflectaban miedo y gratitud a partes iguales. Al saber que el pacto había sido roto, el pueblo organizó una limpia con copal y letanías en náhuatl, atravesando el umbral de la herencia de sangre que don Eusebio había sembrado. Sofía entregó un mechón de su cabello al fuego, murmurando una plegaria que combinaba el náhuatl de su abuela y el castellano
de su tierra. Héctor, en silencio, dejó caer la cámara y puso su mano sobre el hombro de ella, admitiendo sin palabras que su verdad valía más que cualquier nota de portada. Los días siguientes, el rancho recuperó un pulso tenue. Los surcos volvieron a verdear y el perro tuerto reapareció descansando bajo la ceiba central, como guardián de un equilibrio restaurado. Aún así, cada anochecer el viento arrastraba un leve crujido de cañas, recordándoles que algunas heridas tardan generaciones en cerrarse. Héctor documentó la historia completa con humildad, renunciando a su primicia sensacionalista y optando por un reportaje que honrara a las víctimas y al valor de quienes enfrentaron sus propios demonios. Meses más tarde, Sofía colgó en su estudio la última fotografía del espantapájaros, un fragmento de paja en primer plano, iluminado por un rayo de luna. La imagen no mostraba al monstruo, sino el silencio que sigue a la tormenta. Héctor, frente al manuscrito final, borró la palabra éxito y escribió redención. Ambos supieron que la maldición, aunque rota, dejaría cicatrices indelebles en su memoria y en la tierra que los vio nacer como testigos de un pacto lúgubre. San Roque despierta bajo una bruma persistente que se filtra entre las tejas rojas y las paredes encaladas de la plaza principal. Las montañas de la Sierra de Oaxaca circundan el pueblo como centinelas mudos. A media mañana se escucha el tañido de la campana de la iglesia, mezclado con el aroma a gorditas recién hechas y a pino húmedo. En la vieja casona de los Estrada, los ventanales están tapiados y la hiedra cubre los muros, mientras murmuraciones de vecinos hablan de luces parpadeantes y llantos lejanos en sus corredores vacíos. Personajes principales: Valeria Estrada, de 23 años, estudiante de música que regresó al pueblo para documentar cantos tradicionales. Pablo Estrada, de 28 años, su hermano mayor, arquitecto con deudas y resentimientos tras un fracaso profesional en la ciudad. Doña Carmen, curandera local de 70 años, guardiana de leyendas y sanares de la comunidad. Motivaciones internas: Valeria ansía rescatar el legado musical de su familia y demostrar que la tradición no está muerta. Busca fama académica y una conexión más profunda con sus raíces. Pablo regresa a San Roque con la esperanza de recomponer su vida, pero guarda culpa por haber dejado a Valeria sola cuando eran niños y su padre murió. Teme verse fracasado otra vez. Doña Carmen siente la obligación de advertir a los hermanos sobre la maldición oculta en la casona, luchando entre su deber de proteger y el temor de desatar un mal ancestral. Durante las fiestas patronales, la música de viento resuena cada noche en la plaza. Valeria convence a Pablo de acompañarla a una presentación nocturna dentro de la casona deshabitada. Ella quiere grabar un reportaje para un concurso universitario. Al llegar, perciben que la puerta principal, aunque cerrada con candado, muestra huellas como de arañazos recientes. Dentro, el salón de baile está iluminado con faroles de aceite que proyectan sombras inquietantes. Sobre el piano de cola descansa una partitura amarillenta sin título. Valeria siente un cosquilleo en la nuca y Pablo advierte con el corazón acelerado que una nota garabateada en el pupitre reza: «No la cantes». Cuando Valeria extiende la mano temblorosa hacia la hoja, un murmullo apenas audible recorre la estancia, como si alguien tarareara al otro lado de un muro invisible. El eco de ese canto desconocido provoca que las velas parpadeen y salgan chispas del metal de los candelabros. Pablo ordena irse, pero mientras guardan la partitura en la mochila de Valeria, ella nota que las notas musicales parecen reorganizarse ante sus ojos, formando palabras crípticas. De regreso al Zócalo, el aire frío se intensifica y, por primera vez, ambos comprenden que la leyenda de la canción prohibida no es cuento de abuelita. Es una puerta abierta al terror. Al caer la noche, San Roque se sumerge en un silencio denso, roto únicamente por el croar de ranas en los bordes del arroyo cercano. Las farolas de la plaza parpadean con un zumbido eléctrico y la niebla arrecia, envolviendo las fachadas antiguas en un
un sudario gris. La casona de los Estrada destaca como un luto arquitectónico, ventanas tapiadas, enredaderas muertas colgando y un viento que silba por las rendijas. Motivaciones y conflictos internos. Valeria insiste en descifrar la partitura para validar su tesis universitaria, convencida de que revelará un hallazgo único en etnomusicología. Pablo quiere protegerla y deshacerse de esa hoja maldita, pues siente que su culpa por el abandono familiar lo torna vulnerable a cualquier mal. Doña Carmen, aunque pidió discreción, lucha contra su instinto de escenario. Sabe demasiado sobre Horacia Estrada y teme que el conocimiento precipite la tragedia. Mientras Valeria revisa las notas en su cuarto, escucha un rasgueo suave tras la puerta, como si una mano arañara la madera. Al abrir, no halla nada, pero en el pasillo la luz de la lámpara se extingue y un aliento frío roza su nuca. Pablo, alertado por el clamor de su hermana, llega corriendo y la encuentra pálida mirando al suelo. La partitura yace doblada en forma de triángulo, señalando con el vértice hacia la sala de estar. Regresan juntos al salón y descubren que las notas se han reordenado. Entre los compases, ahora aparece una frase escrita a mano: no huirás. Valeria pretende rehacer la hoja palabra por palabra, pero cada vez que traza un pentagrama, la tinta se desvanece y reaparece en el escritorio de Pablo, acompañado de una marca de uña quemada. En ese instante, un golpeteo seco resuena en la ventana. Alguien o algo está afuera. Al asomarse, ven la silueta de una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto de hollín y ojos llameantes. Antes de que puedan reaccionar, desaparece entre la niebla, dejando tras de sí el eco de un gemido antiguo. Pablo cierra la ventana con decisión y por primera vez, Valeria duda si el hallazgo académico vale el precio de su cordura. Al caer la tarde, San Roque se inunda de tonos dorados y naranjas que se filtran entre los callejones empedrados y las bugambilias marchitas. El viento acaricia las hojas secas y arrastra consigo el eco de risas infantiles que recuerdan a Valeria su infancia. Sin embargo, la atmósfera guarda un déjà vu inquietante. Las campanas suenan con retraso, como si el tiempo se resistiera a avanzar, y los perros aúllan con un tono desconcertante. Motivaciones internas. Valeria lucha contra el miedo y la obsesión académica. Teme perder su credibilidad si renuncia al estudio de la partitura, pero su intuición le susurra que está cavando su propia tumba. Pablo se debate entre proteger a su hermana y aceptar que su culpa por el pasado lo convierte en un blanco fácil de la maldición. Oculta su ansiedad tras un rostro imperturbable. Doña Carmen comienza a cuestionar su papel de guardiana de secretos. Su fe en las prácticas ancestrales choca con la realidad brutal que emerge del corazón de la casona. Mientras revisan los archivos eclesiásticos en el viejo templo, Valeria y Pablo hallan un documento que alude a una invocación musical practicada por Horacia Estrada para comunicarse con el más allá. Cada nota de la canción corresponde a un nombre enterrado en la fosa común de la plaza, y supuestamente quien los pronuncie se convierte en el custodio de esas almas. La partitura añade, con tinta roja, el nombre de Valeria en el margen. De regreso a la casona, escuchan pasos sobre la terraza y, al asomarse, ven huellas de pies descalzos en el polvo. Al intentar borrar esa prueba, una porción de pared se desploma y revela un nicho secreto con calaveras pintadas y rosarios polvorientos. En su interior reposa un cuaderno con la letra temblorosa de Horacia, en el que describe un pacto con la entidad que habitaba la sierra. Antes de cerrar el cuaderno, una voz queda susurra en la penumbra: tú serás mi cantora. Las hojas se liberan y vuelan en círculo, formando un torbellino que abre un portal oscuro en el muro derrumbado. Valeria y Pablo sienten que el umbral de lo prohibido está a punto de tragarlos. Valeria y Pablo viven su primer choque directo con la fuerza oscura que habita la casona, revelando la magnitud de la maldición. El corredor principal está en penumbra, iluminado apenas por la luz mortecina de un par de candelabros. Las vigas crujen bajo el peso de un silencio opresivo, y el olor a humedad
y a tabaco rancio, se mezcla con un tufillo a azufre. Cada paso retumba como un latido acelerado, y el eco de sus pisadas parece burlarse de su intento de avanzar con cautela. Valeria, su empeño en descifrar la partitura choca con el miedo creciente, pues siente que la canción la llama con voz propia. Pablo lucha contra la culpa y el instinto de huir, decidido a no repetir los errores del pasado a costa de la vida de su hermana. Doña Carmen aparece de improviso. Temerosa pero firme, llega con un amuleto de obsidiana y un rezo nahua para protegerlos, consciente de que ya están marcados. De pronto, un golpe sacude la pared y una figura espectral irrumpe en el salón. Horacia Estrada, con la piel chamuscada, vestido colonial hecho jirones y unos ojos huecos que gotean un líquido oscuro. Su voz es un alarido entrecortado que entona los primeros compases de la canción prohibida, reverberando en las paredes. Valeria retrocede y tropieza con una silla, mientras Pablo coloca el amuleto en el umbral para crear una barrera simbólica. Doña Carmen pronuncia el rezo en náhuatl y la figura titubea, sosteniendo la partitura rasgada. Cada palabra sagrada parece debilitarla, pero al mismo tiempo el suelo se agrieta y un viento gélido apaga los candelabros. Cuando Horacia levanta la mano, los rosarios de Doña Carmen se convierten en ceniza y la voz espectral, en lugar de achicarse, repite el nombre de Pablo con un tono burlón, revelando que conoce un secreto doloroso de su infancia. Pablo, paralizado, ve proyectada en la pared la escena de su abandono, mientras Valeria grita por el piano, consumida por la urgencia de acabar con la maldición. Al franquear la puerta trasera, el jardín se ha transformado en un corredor de cipreses encorvados que gimen con el viento. La niebla baña las losas de piedra y el farol de la plaza arde con una llama verdosa que parpadea, dejando el zócalo en una penumbra siniestra. Valeria siente el corazón dividido entre la ambición académica y el instinto de supervivencia. Teme que la canción la reclame para siempre. Pablo lucha contra el pánico y la culpa. Su deseo de redimir el abandono de su hermana se enfrenta al horror de perderla. Doña Carmen, arrodillada en el umbral, duda de su poder. El amuleto de obsidiana tiembla en su mano y teme que la fe ancestral ya no baste. Corren por la calzada hacia la iglesia, esperando refugio con el padre Rafael. Cada callejón se convierte en un laberinto cambiante. Las fachadas se inclinan y las losas se alargan bajo sus pies. Escuchan susurros guturales y pasos que no logran localizar. Al llegar al atrio, las puertas se cierran con un portazo atronador. Un coro de sombras se forma ante ellos, con ojos brillantes y voces que entonan los primeros compases de la canción prohibida. Un muro de escarcha surge del suelo, bloqueando el camino. En el umbral, Valeria ve reflejada en una vidriera la figura espectral de Horacia, con los labios chamuscados y una nota final levitando sobre su palma. Al pronunciarse en silencio, saben que cada intento de huida fortalece el hechizo y los atrae más al corazón de la maldición. Bajo la iglesia barroca de San Roque, un pasadizo subterráneo conduce a criptas medievales inundadas de penumbra. Las paredes de cantera resuman humedad y musgo, y en cada nicho hay inscripciones gastadas por el paso de los siglos. El aire sabe a incienso viejo y a tomos olvidados. Ahí, junto a cruces oxidadas y retablos derruidos, yace un arcón de roble con cerradura corroída. Valeria teme que al descubrir más pistas ponga en peligro no solo su tesis, sino su vida. Pero su anhelo de entender las voces del pasado la empuja a seguir. Pablo, atormentado por la culpa de no haber protegido a su padre enfermo, ve en este hallazgo la posibilidad de redención o condenación familiar. Doña Carmen siente que cada secreto revelado la aleja de la paz espiritual. Sabe que exponer la verdad podría desatar una furia ancestral. Al forzar la cerradura, encuentran el diario sellado de Horacia Estrada. Sus páginas describen una niña prodigio de la música, traicionada por sus tutores y acusada de brujería. Horacia escribió la canción prohibida
vida no para dañar, sino para liberar a las almas que ella misma vio encadenadas en el purgatorio. Sin embargo, el clero retorció sus versos para convertirlos en un conjuro de venganza. En el margen, Valeria halla una frase que hiela su sangre: los Estrada somos guardianes de mi voz. Cuando Pablo lee en voz alta esa línea, las antorchas se apagan y un coro de lamentos inunda la cripta. Descubren que su propia sangre lleva la marca. Los hermanos son descendientes directos de quienes sellaron la canción en la hoguera. La maldición no solo reclama a quien la cante, sino también a la estirpe que quiso ocultarla. Valeria, sintiendo una presión en el pecho, se detiene al topar con un espejo fracturado, donde su reflejo se entremezcla con el rostro chamuscado de Horacia. Doña Carmen, presa del pánico, confiesa que en su juventud acompañó a inquisidores al juicio de Horacia y que ocultó documentos que podrían liberar la canción de su corrupción. Ahora el pacto de sangre reclama a todos los implicados, vivos y muertos, y la única forma de romperlo es que un Estrada cante la versión original, no retorcida, en la misma plaza donde Horacia murió. En este capítulo, la presencia de Horacia se vuelve implacable y la maldición desborda los límites de la casona, alcanzando a todo San Roque. El amanecer trae un cielo encapotado, como si la sierra misma contuviera el aliento. Al salir de la casa, Valeria descubre que las losetas de la plaza están teñidas de un musgo fluorescente que brilla bajo la luz mortecina de la farola. Las campanas de la iglesia repican con un eco invertido, produciendo un sonido gutural que perfora los oídos y despierta en los vecinos pesadillas colectivas. En cada rincón, sombras humanas se arrastran por las paredes, murmurando fragmentos de la canción cuya letra ya no entienden del todo. Valeria siente cómo la obsesión por la partitura la arrastra hacia un abismo. Cada impulso investigativo choca con un miedo visceral a convertirse en el siguiente espíritu atrapado. Pablo, preocupado por su hermana, se debate entre protegerla y huir con ella. Su determinación se resquebraja al ver que la maldición reproduce sus peores temores. Doña Carmen experimenta un colapso de fe. Sus rezos tradicionales ya no conjuran paz y teme que la sangre de los culpables de antaño reclame también su vida. La amenaza se manifiesta en nuevas formas. Un coro de voces infantiles entona el estribillo prohibido durante la madrugada, llevándola desde la iglesia hasta la fuente de cantera. Allí, el agua se torna roja y un grupo de almas sin rostro emerge del estanque, extendiendo manos dolientes que buscan arrancar la vida de quienes escuchan la melodía. La gente del pueblo, presa del terror, señala a Valeria como responsable, exigiendo que sea ella quien calle la música para siempre. El cuaderno de Horacia, antes intacto, aparece abierto sobre la estatua de la Virgen en la capilla con un nuevo verso en tinta negra: quien rompa mi lamento, morirá con él. Al leerlo, Pablo comprende que la versión original de la canción no solo libera las almas, sino que también exige el sacrificio de un descendiente directo de los inquisidores. En ese instante, una ráfaga de viento apaga las velas y los hermanos quedan a oscuras, sintiendo que el ápice del terror está por llegar. La noche cae con una furia inusitada. Truenos rasgan el cielo y la lluvia azota las calles empedradas de San Roque, convirtiendo la plaza en un espejo de agua fangosa. Las farolas parpadean siniestras y el viento arrastra susurros desgarrados, mientras los hermanos Estrada se atrincheran en el atrio de la iglesia, convencidos de que ya no hay escapatoria. Valeria siente cómo la culpa y el miedo le ahogan el pecho. Sabe que, si cede al pánico, la canción la reclamará antes de poder salvar a las almas perdidas. Pablo está al borde del colapso. Su determinación de proteger a Valeria choca contra el terror de verse inútil ante una fuerza invencible, y la sombra de su propio abandono lo consume. Doña Carmen, exhausta y con lágrimas de rabia, duda de sus rezos y amuletos. Teme que el conocimiento ancestral que juró defender ya no tenga poder frente a la venganza de Horacia. El coro de las voces espectrales se intensifica. Niños muertos
cantos entonan el estribillo prohibido desde los nichos de la pared. Sus risas macabras retumban como latidos de un corazón pútrido. Cada golpe de relámpago revela figuras encapuchadas arrastrándose hacia ellos, extendiendo manos huesudas que suplican misericordia o la vida de uno de los presentes. Valeria sufre visiones de Horacia, convertida en una madre enlutada, reclamándole su traición y la de sus ancestros, mientras el piano fantasma suena notas disonantes que hacen temblar la piedra. Pablo intenta recitar una oración, pero sus palabras se quiebran al percibir el aliento helado de Horacia en su nuca. Doña Carmen, con la voz temblorosa, revela un último secreto. La canción auténtica solo se completará si alguien entrega el canto final con su propia sangre, sellando el pacto de redención o condena. Atrapados en un limbo de desesperanza, los hermanos comprenden que no pueden seguir huyendo. El peso de su linaje y la urgencia de liberar las almas los empuja al borde de un sacrificio inevitable, y el atrio de la iglesia se convierte en el escenario de su posible derrota definitiva. En el interior de la iglesia semiderruida, un círculo de velas negras traza el límite entre lo profano y lo sagrado. Valeria coloca la partitura original de Horacia sobre el atril, mientras una brisa helada sacude las hojas y el eco de campanas litúrgicas retumba en los arcos apuntados. Los muros carcomidos resuman humedad y musgo, y en el altar derruido un pentagrama bordado en polvo muestra el verso final, una nota sostenida que promete clausurar el portal. Las velas proyectan sombras danzantes sobre los vitrales rotos, y la niebla invierte la dirección del viento, como si la misma sierra respirara a contracorriente. Valeria se siente aterrada, pero convencida de que debe cantar el verso final para liberar las almas, aun si ella misma queda marcada. Pablo se debate entre ofrecer su sangre por redención familiar y el miedo de perder a su hermana en el acto. Doña Carmen comprende que solo su confesión y su sacrificio pueden anular el conjuro, y teme por su vida al revelar la verdad completa. Al iniciar el canto, cada sílaba retumba en las ruinas y Horacia emerge del portal con la partitura chamuscada en la mano. La entidad alza la voz en contrapunto, retorciendo la melodía con un lamento desgarrador. Valeria mantiene el pulso firme en el piano fantasmal y Pablo, con el amuleto de obsidiana en la mano, recita el rezo náhua aprendido de Doña Carmen. El suelo tiembla, los candelabros se balancean y un torrente de voces espectrales se une a la canción, exigiendo el sacrificio final para cerrar el ciclo. Justo cuando la última nota está a punto de desvanecerse, Doña Carmen atraviesa el círculo de velas y se arrodilla ante el atril. Con voz temblorosa confiesa su culpa por haber ocultado el diario de Horacia y extiende un puñal antiguo para ofrecer su sangre. Horacia alza la mano y por primera vez sus ojos huecos muestran gratitud antes de absorber el sacrificio y disolverse en una ráfaga de ceniza luminosa. Valeria y Pablo quedan en silencio, con la última estrofa grabada en sus labios y los ecos de un redentor suspiro llenando el templo. El alba se levanta sobre San Roque con un silencio quebradizo. El canto del gallo parece ahogado y las losas de la plaza aún conservan el rastro del agua fangosa de la tormenta. La iglesia, bañada en luz dorada, muestra grietas recientes donde las cenizas de Horacia se dispersaron. El viento trae un aroma a copal renovado, como si el ritual hubiera purificado el aire, pero la memoria de los lamentos aún persiste en cada rincón. Valeria Estrada recupera la partitura original caligrafiada por Horacia y la custodia como prueba de lo ocurrido. Su tesis no solo gana reconocimiento académico, sino que la convierte en guardiana de la tradición más allá de la universidad. Aún así, sus noches se llenan de sueños con la voz de Horacia, llamándola a cantar de nuevo. Pablo
Estrada siente que, al acompañar el sacrificio de doña Carmen, redimió su culpa por el abandono familiar. Retoma su carrera de arquitecto, pero cada proyecto que firma lleva un sello discreto en memoria de la curandera y los ancestros que sellaron la canción. Doña Carmen desaparece tras el ritual. Se rumora que su espíritu vaga entre las criptas para proteger el secreto de Horacia. Algunos vecinos colocan ofrendas en la cripta con la esperanza de que su alma encuentre reposo. La gente de San Roque, al principio escéptica, rinde homenaje en la plaza. Levantan un pequeño altar con fotos de Horacia y doña Carmen y celebran una ceremonia anual de música y rezos. Sin embargo, algunos niños aseguran oír notas ahogadas al filo de la medianoche, y los más viejos advierten que el ciclo solo termina cuando los ecos de la sierra dejen de susurrar. Aunque la canción prohibida fue clausurada, su eco sobrevive en las cuerdas de un violín abandonado en la casona de los Estrada. Valeria y Pablo saben que, si alguien osa tocarlo sin el respeto y la certeza de redención, la maldición volverá con más fuerza. El pueblo, consciente de ello, ha sellado la vieja casa con ceremonias periódicas. Pero cada vez que el viento hace crujir los cipreses, un acorde lejano parece llamar a nuevos cantores.